Muchas gracias, Sean. Gracias por la presentación. Gracias, por supuesto, como siempre, al CIMAT por la invitación que en otras ocasiones me han hecho, y gracias al grupo de trabajo que ha dedicado su tiempo para organizar de manera muy brillante este evento, que lo he seguido de alguna manera. Gracias, por supuesto, a todos ustedes, colegas estudiantes, profesores, investigadores y demás, a la mejor empresarios que nos acompañan, por estar aquí. Espero que esta plática los motive. Estoy seguro que ya muchos lo están haciendo, pero los impulse todavía más a incursionar en este apasionante tema de la inteligencia artificial. Entonces, ese va a ser el tema. Es un tema sobre todo que nos envuelve y en donde nos hace ver cómo la inteligencia artificial pues es ya uno de los ingredientes que están dándole forma a nuestra vida. Entonces, este hecho es inminente. La inteligencia artificial está influyendo de manera muy fuerte en toda nuestra academia, en toda nuestra forma de ser, en las casas, las fábricas, las industrias, y podemos ver aquí que la automatización en este sentido ha influido y algunos han creído que ha amenazado, ¿verdad?, la forma de vida. Por ejemplo, ¿cuándo ocurrió esto? Pues en la primera revolución industrial. Fue donde se notó muy fuerte cuando creía la gente que iba a ser sustituida por las máquinas, y lo que llevó fue a una revolución en el sentido que propició, impulsó a que la gente adquiriera nuevas capacidades y habilidades. Entonces, veamos si esto mismo va a ocurrir en esto que se conoce como la revolución 4.0 o la segunda revolución, como otros también le dicen. Entonces, lo que sí es un hecho es que esta automatización ha provocado una generación de beneficios alrededor de todo el mundo. Y tres motores son los que la han impulsado. Por un lado, la robótica; por otro lado, una subrama de la inteligencia artificial, que es el aprendizaje para máquinas, y por supuesto la misma inteligencia artificial. La automatización, ¿qué es lo que va a hacer? Va provocando cambios, va haciendo que nuevos trabajos aparezcan y otros vayan desapareciendo. Y aquí es donde la inteligencia artificial puede influir en el impulso de la adquisición de esas nuevas habilidades que se necesitan en un mundo tan globalizado como hoy. Bueno, hablemos un poquito de robots. Todos los que estamos aquí de alguna manera crecimos con esa fantasía de construir alguna vez un robot, ¿verdad? Y los vemos por doquier en las películas. Y entonces estos robots, pues los que alguna vez tuvimos la oportunidad de leer un libro de ciencia ficción, no sé, yo creo que todos aquí leímos un libro, al menos, ¿no? Yo leí por metros. En la preparatoria no leí por libros, sino leí por metros de libros. Y además, ¿quién no ha visto películas? Yo casi me las he chutado todas, buenas y malas. ¿Por qué? Porque pues nos hablan de alguna manera de eso. Y fíjense cómo los robots han creado pues una curiosidad desde siempre, es más, desde antes, desde los griegos han provocado, aunque no se haya inventado el término de la robótica. Como se nos presentan estos robots, creemos que es fácil hacerlos. Y los que estamos aquí, pues sabemos que no es tanto, ¿verdad? Porque hay una realidad, hay pequeños trucos ahí que todavía se dan. Por ejemplo, en las películas, hay una persona que habla a través de algo que se llama un micrófono. Si alguien cree que, por ejemplo, a Citripio está hablando por sí mismo, pues todavía no es cierto, ¿verdad? Siempre hay una persona y así otras cosas. Los robots más avanzados, por ejemplo, estos famosísimos rovers que valen varios cientos de millones o miles de millones de dólares, pues la inteligencia que tienen ahí, de la cual voy a hablar un poquito más adelante, no va más allá de la de un insecto. Entonces, y fíjense lo que son capaces de hacer estos robots. Bueno, pues una cucaracha, ¿verdad? Esos detestables insectos que todos hemos visto alguna vez, tiene la inteligencia como para poder desenvolverse sin ningún problema en el medio ambiente que los rodea, detectar los peligros, el alimento, las otras cucarachas con las cuales se van a aparear, ¿verdad? Y nosotros que somos sus depredadores y bailamos un jarabe tapatío a veces sobre ellas, ¿a poco no? Pues nos escabullen. Entonces pueden detectarlo, y es con la inteligencia. Pero a ver, las máquinas son capaces de, a la hora de escuchar un cuento, como lo hace
un niño, por ejemplo, uno de nuestros hijos, de crear una historia paralela, solamente de escucharlo, bueno, hay toda una serie de problemas que se tienen que resolver ahí, no es tan sencillo eso. Entonces, podríamos de alguna manera que en el caso general ninguna máquina es capaz todavía de llevar a cabo esa tarea de imaginación y poder crear una historia. Lo mismo es aplicable pues en los libros y en las películas. Avanzo. La inteligencia artificial es sin duda una de las tendencias, fíjense. Y así se ha fijado y se ha estipulado ya incluso a nivel mundial, que va a definir nuestros días. Y sí, como lo dijo el colega, en los últimos años máquinas han sido entrenadas o inteligencias artificiales han sido puestas en operación para resolver problemas muy complejos que para el ser humano eran en aquellos tiempos o todavía hoy por hoy siguen siendo retos. Por ejemplo, a ver, ¿quién es campeón de Go aquí? Pues nadie, ¿verdad? ¿Alguien sabe jugar Go? No veo ninguna mano levantada, ¿verdad? Ah, bueno, por ahí hay un colega que dice saber Go. Bueno, pues sabemos que las máquinas ahora, para ellas es muy fácil detectar rostros, ¿verdad? Separar esos problemas de segmentación de los cuales nos habló, e incluso decir de quién se trata y ponerle etiquetitas. Por ejemplo, navegar automáticamente autos. Ya hay muchos ensayos, empresas que invierten cantidades multimillonarias para desarrollar estas tecnologías. Jugar al Go, vencer al campeón mundial. Entonces, aquí es indudable que las máquinas hacen ciertas tareas muchísimo mejor que nosotros. Como estas, ¿verdad? La del ajedrez y la del Go. ¿Dónde empieza esto? Bueno, hace muchos años. Todo depende de cómo lo tomemos, pero yo voy a tomar como referencia los trabajos de Christopher Strachey de District Springs, que en Manchester en el 51, trabajando en una computadora de aquel tiempo, no sé si ustedes las conozcan, estas Ferranti, pues desarrollaron los primeros juegos para damas y para ajedrez. Y preguntas que yo me debo de hacer, ¿verdad? ¿Algún día un algoritmo me va a sustituir en lo que estoy haciendo? O otra, algún día una inteligencia artificial va a desarrollar las actividades que son muy propias para mí, como por ejemplo el recrearme, o componer una melodía, o hacer una estatua, ¿verdad? O hacer una pintura. Bueno, pues ahí ya tenemos algunas cosas que a lo mejor nosotros no entendemos ni jota, ¿verdad? De lo que la máquina está haciendo ahí, pero ya se nos mostró. Son capaces de generar, aparentemente, creando, imaginando. Yo lo pondría todo eso entre comillas todavía. Bueno, figuras públicas como el gran físico Stephen Hawking, ¿verdad? O como el visionario Musk, en su momento se dice que fueron lejos pensando en apocalipsis basados en la IA, en donde las máquinas eventualmente con una superinteligencia pudieran ir sobre nosotros. ¿Qué es la inteligencia artificial? Eso ya lo sabemos todo, pero rápidamente lo voy a repasar. Y para ver qué es inteligencia, pues voy a ir one step back y vamos a ver qué es inteligencia. Entonces, hablando de inteligencia sobre los seres humanos, sabemos que esta es un término vago y que depende de la persona, depende del momento, depende de la circunstancia. Por ejemplo, Platón, el gran filósofo, ¿verdad? Decía que la inteligencia es la capacidad que le permite al hombre para adquirir ciencia. Así lo definía. Y entonces, por supuesto que es restrictivo, proponiendo dos tipos de inteligencia. Los cognitivistas nos dicen que hay 9 y Wikipedia nos dice que hay hasta 26. Muy vago el asunto, ¿no? Pero en general podemos decir que la inteligencia es esa capacidad mental que nos permite desarrollar todo un conjunto de tareas que van desde la habilidad para razonar hasta aprender por la experiencia. Y no supone el mero aprendizaje de un texto, ¿verdad? O para resolver test de manera habilidosa, sino para reflejar una capacidad amplia y profunda para, a partir de lo que se percibe, comprender el entorno, ya se ha visto, ya se ha escuchado, ya se ha tocado, lo demás, o para capturar el significado de las cosas. Cuando nosotros vemos una fotografía, para nosotros eso es muy fácil, pero ustedes preséntenle a una computadora una fotografía y a ver que les dé esa interpretación como lo hacemos de manera tan natural los seres humanos. Regresemos entonces a nuestra pregunta. ¿Qué será la IA? Bueno, pues la podemos ver, hay muchas maneras. Una ciencia, no sé si todavía puedo decir que es una ciencia, pero así la definen algunos, o ingeniería de las máquinas que actúan de manera inteligente,
diciendo que una máquina es inteligente cuando ésta va a actuar en un medio con circunstancias inciertas, donde hay alta incertidumbre. Si mi problema es determinístico, no necesito inteligencia artificial. Por ejemplo, un auto autónomo. Él se enfrenta a situaciones inciertas. Un rover, en un mundo desconocido, no estudiado, ¿verdad? Agreste, ahí tiene que desenvolverse. Entonces, y si además es capaz de aprender y mejorar su comportamiento con base a la experiencia. Tipos de IA, esto yo casi estoy seguro que lo conocen. Tenemos la general, que es la que se compara al ser humano, y es aquella que incorpora todas esas habilidades de las que ya hablamos, sin cubrir todo el espectro, que sería el espectro del pensar, el espectro de la mente y la conciencia, que eso va mucho más allá. El que una máquina sea inteligente no necesariamente quiere decir que piense, que tenga una mente o que tenga una conciencia. Una cuestión que nos pudiera ayudar pues es hacer nada más resolver ese pequeño problema que está ahí. La ingeniería inversa del cerebro, que ese es uno de los hiperproyectos que están. Pero algunos dicen que dentro de unos años, para el 75, no sé quién vaya a estar aquí, yo no, pero a lo mejor algunos de ustedes sí, se dice, ¿verdad?, que este tipo de inteligencia se alcanzará en un 90%. Después viene la que sigue, que es la superinteligencia. Una vez que los problemas básicos se hayan resuelto, esa superinteligencia se va a poder alcanzar relativamente en un corto tiempo. Después viene la que estamos actualmente trabajando, todos los académicos, los empresarios, la que está focalizada a resolver problemas muy particulares, y es la inteligencia débil o aplicada. Y después vienen otras, ¿verdad? La IAG y la CIA, la superinteligencia superconsciente, que esa la podemos imaginar muy fácil. Nadie puede negar, aunque no lo ha demostrado, que en esta galaxia hay otras civilizaciones. Entonces imaginemos una civilización que nos lleva 1 millón de años de evolución. Pues nada más. Es como si nosotros nos comparáramos 5,000 años y viéramos y fuéramos en el tiempo. Lo que hacemos nosotros para ellos sería magia. Así lo dijo uno de los grandes escritores de la ciencia ficción, ¿verdad? Entonces esas personas serían mucho más inteligentes, mucho más conscientes. Y después están aquellos provenientes de nuestra imaginación. ¿Como quién? Como Superman, como Thor, ¿verdad? Que sí, o sea, si alguien piensa que Thor existe, bueno, existe aquí, ¿verdad? Aunque estén muy guapos y lo que ustedes quieran. Sí, y son muy inteligentes, ¿verdad? Pues todos los que hemos visto esas películas, hemos visto lo que son capaces de hacer, pero están en nuestra imaginación. Ok, características de un verdadero sistema IA, pues es eso, que es capaz de aprender, y ya nos habló aquí el colega, que es capaz de aprender por sí mismo. Esa es una característica necesaria. Y la otra es que puede mejorar sus capacidades con iteraciones subsecuentes. Enfoques hay dos, sabemos que está el enfoque de arriba abajo y el enfoque de abajo arriba. ¿Eso qué quiere decir? El primero es el formal, es el que inicia en Dartmouth en el 56, hace 62 años. Sale con todos los padres de la inteligencia, de los cuales ya se nos habló, por ejemplo, Minsky, ¿verdad? Y todo lo demás. Habla del diseño en donde, entre otras cosas, hay que resolver esos dos problemas, el RP y el sentido común. El primero, pues es que mi robot, si yo quiero hacer una robotina, ¿verdad? Como esa, que vaya y me sirva el café y tome la comanda y todo eso, pues necesitas resolver toda una serie de problemas, y aquí Hugo nos va a hablar precisamente de los challenges que hay en esa dirección, ¿verdad? Muchos challenges que se nos enfrentan donde tenemos que resolver de manera muy eficiente problemas de reconocimiento de patrones. No hablo más. Y el siguiente es un problema todavía más fundamental, el sentido común. Por ejemplo, todos sabemos que el agua pues está mojada, ese tipo de cosas, ¿verdad? Que, por ejemplo, uno no regresa después de la muerte y el tiempo no va hacia atrás. Para nosotros este tipo de cosas son naturales, pero pregúntenle a una máquina, oye, ¿por qué uno no regresa después de la muerte? ¿O qué onda con el tiempo? ¿Por qué no va para el otro lado? Y yo lo que les he hecho este tipo de preguntas a esos sistemas y me dice, qué pregunta tan interesante.
Está bien, ¿no? Entonces, no, es difícil pues modelar matemáticamente ese tipo de cosas. ¿Cómo aprendemos los seres humanos? Bueno, pues como lo hacemos, como lo hacen todos las criaturas que tienen un cerebro, ¿no? Aprendemos de nuestra realidad, de nuestras experiencias. Entonces, a mí cuando me enseñaron, por ejemplo, el concepto perro, mi papá no me llegó con un sistema de ecuaciones y me dijo, mijo, mire, aquí está el sistema de ecuaciones que modelan al concepto perro. No le iba a entender ni jota. A mí me dijo, mire, mijo, aquí está un perro, aquí está una pelota, aquí está un auto. Y ya. Y después yo ya generé todo el modelo que describe eso de tal manera que si yo voy en la calle, no me cuesta ningún trabajo decir, aquí está un perro, aunque ese perro sea salchicha, o sea grandote, o sea peludo. No hay problema. Entonces esas capacidades las tiene el ser humano. Los robots apenas empiezan a experimentar este tipo de cosas y en general, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues hacen lo que se les ha programado de antemano. Todavía hay programas ahí, ¿verdad?, en donde sabemos que las máquinas son muy buenas para hacer dos cosas todavía. Para hacer cosas muy rápido. ¿Qué? Sumas y restas, en lo básico, ¿verdad? ¿Y qué? Y seguir una lista de instrucciones en forma lógica. Esas son muy buenas. Entonces, cualquier problema que pueda ser planteado en esos términos, ya tiene suerte. El problema son los otros, no estos. Entonces, eso no impide que haya proyectos muy importantes. Por ejemplo, del 84 de SIG, de Douglas Lennart, de la empresa Sycorp, donde tratan de modelar las leyes del sentido común. Proyecto equivalente al Manhattan, se dice, y que a pesar de que fue capaz de digerir libros, revistas y todo eso, y aprender toda una serie de conceptos, fíjense, 47,000 y 506,000 hechos, se creyó que iba a tener la mitad de la conciencia. Yo no sé qué es la mitad de la conciencia. Bueno, yo estoy medio consciente, ¿verdad?, cuando me tomo 3 tequilas, por ejemplo. ¿Sale? Ahí estoy medio consciente. Entonces no sé qué exactamente significa el 50% de la conciencia. Pero bueno, se estuvo muy lejos, este proyecto se abandonó. Ahí hubo gente mexicanos que estuvieron trabajando, como Adolfo Guzmán, en este proyecto. ¿Sale? El número de líneas fue gigantesco y pues se descubrió que el número de leyes era muy grande. Entonces, hay demasiadas leyes. Y sin embargo, estos problemas los resolvemos nosotros los seres humanos de manera muy sencilla. Por ejemplo, para un robot es muy difícil decir cuándo una puerta está abierta o está cerrada. Y para nosotros es bien sencillo, o cuándo está entreabierta. Son hechos sencillos de la vida real. Sin embargo, esto no impide que se haga investigación, porque hay diferentes motivaciones. Por ejemplo, la investigación del auto autónomo, que en esa área estamos trabajando varios. Hay varios grupos, no solamente en el mundo, sino también en México, que estamos trabajando en esa dirección. En resumen, el enfoque de arriba abajo presenta limitaciones porque hay muchísimos problemas que no pueden ser resueltos desde ese punto de vista. Entonces surge el otro enfoque, de abajo arriba, donde hay muchos impulsores, entre ellos la idea es utilizar el principio de cómo los bebés aprenden en la naturaleza. ¿Verdad? Todo eso lo vimos. Ahí estamos nosotros, de alguna manera, aunque nosotros usamos los dos. Uno de los principales, Rodney, ¿verdad? Profesor Brooks del MIT, él tiene varios proyectos, por ejemplo, sus insectoides, GenGis es uno, como ese, que es capaz de realizar ciertas tareas con una inteligencia mínima, y sin embargo la NASA le ha comprado sus desarrollos, le ha adquirido sus desarrollos para que se utilicen en los rovers, para que estos puedan aprender y navegar en entornos agrestes, completamente desconocidos y además no estructurados. Otro proyecto, Cog, ¿verdad?, que es un robot que intentaba adquirir la inteligencia de un niño de 6 años. No se le programa inteligencia y al utilizar sus cámaras, él le va enseñando por ejemplos. No doy los detalles, ustedes pueden entrar a la página y ese es uno de tantos proyectos que existen a nivel mundial. Bueno, hablemos un poco de emociones. Ese ingrediente, ya hablamos de dos, reconocer patrones y sentido común. Pero ¿qué onda con las emociones? Sabemos que las emociones son algo muy importante, son parte de la vida del hombre. Por ejemplo, Pinocho quería ser un niño, ¿verdad? Esa es una emoción, es un deseo. El hombre de lata quería
su corazoncito, ¿verdad? Quería un corazoncito. Y Data, a los que vimos Star Trek, quería ser como nosotros. Oye, yo quiero experimentar lo que tú experimentas. Quiero querer. Cosa muy difícil, ¿no? Los seres humanos, mío, desde que somos chicos, ¿no? ¿A poco no? ¿Sí? Los celos. Alguien me dice aquí, yo no soy celoso. No es cierto. Somos celosos. Alguna vez nos avergonzamos cuando nos comimos la galleta que no debíamos, ¿verdad? A ver, ¿qué escondes ahí? ¿A poco no? ¿Sí? El remordimiento igual, la soledad, etcétera, etcétera, etcétera. Hay toda una serie de emociones que nos llevan a hacer cosas. Miren, es muy probable que los robots vengan equipados con emociones y entonces van a poder ser mejores. Y hay quienes piensan que el sentir puede ser un puente crucial entre esa inteligencia que se está desarrollando, la inteligencia artificial, y este otro fenómeno que todavía es un misterio en muchos aspectos, que es la conciencia. En fin, vamos a ver con el tiempo, ¿no? ¿Por qué las emociones son importantes? O sea, imagínense que nosotros no tuviéramos emociones como el Dr. Spock, Mr. Spock, que trata de controlar esa lucha entre la lógica y la emoción, siendo él parte vulcano, ¿verdad? Y parte humano. Pues le cuesta mucho trabajo. Entonces, imaginémonos, las emociones son necesarias en nosotros, porque nos llevan a tomar, ¿qué? A tomar decisiones. En situaciones de peligro, el miedo me lleva a mí a huir, por ejemplo. ¿Los seres humanos somos miedosos? Sí, señor. Somos miedosos. El miedo es necesario, hasta los soldados tienen miedo. Ajá. En fin, ok, aplicaciones comerciales, rápidamente. Gartner, que es una de las empresas visionarias en este sentido, nos dice que para el 2020, en 2 años, al menos 30% de todas las compañías a nivel mundial van a incorporar, fíjense, un pedazo de IA en sus procesos de venta. Eso es muy grande. En 2 años, imagínense de ahí en adelante. ¿Qué más? Bueno, aquí está un listadito. Por supuesto que eso podría continuar y continuar y continuar y continuar y decirnos que la inteligencia artificial se ha aplicado, se aplica y se estará aplicando en muchos aspectos. ¿Cómo la adoptamos en el mundo? Bueno, la adoptan en el mundo, ¿verdad? Pues hay muchas aplicaciones. Por ejemplo, en movilidad. Si no se hace la movilidad apropiada, hay muchas pérdidas de dinero. Por ejemplo, ese es un estudio que se hizo en Texas, ¿sale? Y entonces, ¿cuáles son las tendencias? Por eso es que se está tratando de desarrollar autos autónomos, transportes compartidos optimizados, y sistemas de semaforía inteligente. ¿Qué más? En correo electrónico. Si tuviéramos que analizar todos los correos que están ahí, imagínense, por eso es que tenemos filtros inteligentes. Pero ¿qué quisiéramos? Respondedores automatizados a nuestro correo. Alguien, una máquina que respondiera como si yo estuviera respondiendo. Eso es un súper reto, ¿eh? Esas son cosas que les estoy mencionando problemas que todavía muchas de las tecnologías no pueden resolver. Casi que piense como yo. Imagínense. Esto sí ya se ataca bastante, ¿no? En cuestiones financieras, pues muchas de las transacciones se hacen así, pero yo quiero un sistema aconsejador que me diga cuándo y dónde obtener ganancias, por ejemplo. Otra, en redes sociales. Las vemos por todos lados y todos las hemos utilizado en alguna u otra manera para ser etiquetados. Todos los Facebooks pues utilizan estas redes convolucionales y otras para resolver muchos de los problemas. Y ahí están los otros ejemplos. Ok, soluciones futuras aquí que tienen que ver con los chatbots. Pues hay que resolver bien este problema, este otro problema y todos los demás que están ahí. Y todos son problemas que tienen que ver con inteligencia artificial. Son problemas en donde hay incertidumbre, como ya lo dije, y en algunos es más alta que en otro. Compras en línea, esa es otra de las cosas que se están haciendo, en donde lo que yo quiero, pues ya quiero un sistema que esté completamente adaptado y personalizado a mis necesidades. Sería muy interesante. Es más que él aquí ya te estoy mandando el libro que vas a leer. Porque si él sabe que a mí me gusta leer libros de redes neuronales, entonces mira, aquí acaba de salir el último libro, pero yo sé que este libro es el que tú quieres leer. Eso está interesante, ¿no?
Ok, la telefonía móvil, bueno, sabemos que, por ejemplo, Google acaba de desarrollar un pequeño sistema que le aconseja, que le dice uno el tiempo que cocina, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y me está acercando cada vez más, o me debe más acercar a mi casa, por ejemplo, y a todas las funciones que se deben de ejecutar a comandos de voz, por ejemplo. Ok, ¿cómo adopto este tipo de tecnologías en México? ¿Se está adoptando? Sí, la respuesta es sí. En varios sectores. Por ejemplo, en el gobierno hay ejemplos como Próspera, que es un chatbot que permite dar seguimiento al proceso materno-infantil y que es gratuito. ¿En dónde más se están haciendo? Utilizando, por ejemplo, robots que se hacen o se compran, se desarrolla software para hacer cobots, en donde no se trata de sustituir al ser humano, sino que se trata que los robots colaboren conmigo, ¿verdad?, para desarrollar ciertas tareas y me deslinden a mí de cuestiones peligrosas o lo demás. Por ejemplo, un robot cocinero, en lugar de que yo esté partiendo las cebollas, que lo haga él para que yo no me vaya a cortar los dedos. Y a lo mejor yo me dedico a otras cosas más interesantes, ¿verdad? En educación, pues estas ya son cuestiones que se han trabajado desde hace mucho tiempo, realidad virtual, cuestiones de robótica educativa, cuestiones de tutoría inteligente, sistemas ¿para qué? Para el aprendizaje en línea, que todos los hemos usado alguna vez en la vida, y uno de los que se me hacen más interesante es la analítica del aprendizaje, para poder detectar de manera temprana las debilidades de una persona. Esa es una de las áreas que nosotros estamos trabajando, ¿no? Para, utilizando grafos, reconformar dinámicamente esos grafos para que se vayan adaptando, para que los estudiantes vayan adquiriendo conceptos en un tema, por ejemplo en álgebra. Ok, robots de servicio. Ya empezamos a ver ejemplos en varios lados, los venden incluso algunos en Costco, en fin. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En unos años pues vamos a encontrarnos robots por todos lados, así como tenemos computadoras ahorita todos, al menos una, y así como todos tenemos al menos un teléfono, pues al menos vamos a tener un robot. Entonces en una familia, en una casa, va a haber uno o más robots que van a estar haciendo diversas cosas. Salud. Y así mismo en los hospitales, los museos, los restaurantes, los aeropuertos y lo demás. Y pueden ser robots mecánicos, electromecánicos o softwares, ¿verdad? Pueden ser softwares que se manifiesten en realidad virtual o realidad aumentada, y entonces pueden, por ejemplo, hacer una consulta médica. Entonces, en este diagnóstico, que ya en miras hacia una estrategia de inteligencia artificial en México, aprovechando la revolución de la IA, que ya fue desarrollado por esta consultoría Oxford Insights con apoyo financiero del Reino Unido, que ya se liberó. Se hace un análisis de las ventajas y oportunidades, los desafíos que también se tienen en la materia, así como recomendaciones al corto y mediano plazo, corto, mediano y largo plazo para los diversos sectores de la sociedad. Eso es muy interesante, porque ahí ya vienen ciertos aspectos de cómo usar, por ejemplo, una tecnología como esta. Retos actuales. Sabemos que como todo, por ejemplo, alguien dice, no, pues ya los aviones ya no hay nada que hacer. No es cierto. Todavía en aviónica hay muchos pequeños problemas que hay que resolver, aunque los aviones se tienen desarrollando desde hace mucho tiempo y se tienen las leyes de la aerodinámica, todavía hay ciertos aspectos que hay que refinar para que no se anden cayendo los aviones, ¿verdad? Por ejemplo, igual aquí hay todavía una serie de retos, a pesar de que tenemos mejores técnicas, como ya nos dijo el colega, ¿verdad? Poder de cómputo que nos da músculo, y otras cuestiones como datos, ¿verdad? Por ejemplo, se nos habla mucho del aprendizaje profundo, todavía hay camino por recorrer. Por ejemplo, los datos, la multitarea y el hardware. Hablando del primero, es un hecho que una inteligencia artificial para que haga una buena tarea, requiere de muchos datos. Ese es uno de los desafíos. ¿Sí? Por ejemplo, hay una red convolucional, si ustedes quieren que reconozca todo el universo, ustedes tienen que enseñarle muchas posibilidades. Pero a ver, ese operador, esa función, es invariante a traslaciones, rotaciones, escalamientos y otras transformaciones dentro de un grupo.
Esas son las cosas que necesitamos saber. ¿Cómo las sacamos? Bueno, pues le enseñamos el objeto de todos los ejemplos posibles. No, yo lo que quisiera es que fuera invariante. Entonces, por el momento lo resuelvo así. Entonces, pero afortunadamente tenemos esto que nos ayuda. El número de sensores está creciendo, de tal manera que en esta década va a haber 20 veces más sensores en esta sala que las personas que habemos aquí. Entonces imagínense, esos sensores van a estar midiendo de todo. Y si esa información es captada por servidores y es procesada, las inteligencias artificiales que estén detrás, al analizar esos grandes datos, o big data como se dicen, usando ciencia de datos, mineros y demás, pues van a poder aprovecharlos para poder tomar las decisiones apropiadas. Otro problema. Las inteligencias actuales son buenas para hacer una cosa. Por ejemplo, son buenas para jugar ajedrez, pero esa misma inteligencia no es buena para manejar un carro. Esa es una. Y un niño lo hace fácilmente, ¿eh? Un niño cambia de una tarea a otra sin ningún problema. Pero, a ver, ustedes pregúntenle un problema. Ese es un problema que yo les pongo. Yo puedo tener al programa que juega Go y que le gana al campeón mundial. Y pregúntele, oye, ¿cómo le haces? That's an open issue. ¿Sale? ¿Por qué? Porque es una caja negra. Ninguna red neuronal en este momento nos devuelve lo que entendemos los seres humanos. Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en ese problema. Ese es un problema que hay que resolver. Aunque una red neuronal lo resuelve muy bien, aproxima la función, porque esa es una de sus propiedades, ¿qué quiere decir y cómo entresaco el conjunto de reglas que yo puedo entender? ¿Vale? Aquí soluciones, por ejemplo, las redes neurales progresivas que están en fase de desarrollo nos pueden ayudar. Hardware. Bueno, se tiene muy buen hardware, pero todavía tiene limitaciones. Por eso es que hay gente y gobiernos que están invirtiendo, por ejemplo, en cómputo cuántico. Y pronto cuando ya veamos estas máquinas, ¿verdad?, de aquí sean sustituidas por máquinas cuánticas, imagínense nada más. Claro, ahorita los desarrollos que hay, pues valen muchísimo dinero, pero pronto, pues estos van a ser tecnologías dominadas. Ok, muy bien. Retos, bueno, eso ya lo dije, me lo brinco. Si nosotros mezclamos todo lo que yo dije, bueno, esas máquinas, puse esa figurita, probablemente van a coadyuvar al desarrollar máquinas verdaderamente inteligentes, en el sentido que nosotros lo entendemos, los humanos. Para nosotros es obvio, pero podemos decir realmente, si una máquina que juega bien al Go realmente es inteligente o simplemente está siguiendo un programa. Ok, entonces, consideraciones para la empresa. Supón que tú eres empresario. La primera consideración que tú debes de tomar en cuenta es la formación de tu gente. Entonces, si la gente que tú tienes quieres que sepa de inteligencia artificial, bueno, pues eso es lo que debe de saber como mínimo. Todo eso me lleva a la inteligencia artificial actualmente. Desde cosas clásicas que empezamos a estudiar nosotros en los 80s, en los 90s, hasta lo último que está ahí arriba, ¿no? El famoso Deep Learning. Bueno, pues cada una de esas es un curso, aparte de todos los otros cursos formativos, ¿no? Entonces necesitamos gente, por eso es que se están abriendo carreras en ciencias de datos y todas esas cosas. ¿Quiénes son las instituciones que van a la punta en nuestro país? Esa es una buena pregunta. Bueno, aquí tienen un listado parcial. Desde universidades que ya tienen carreras en ingeniería artificial hasta otras que ya tienen doctorados. Y eso me da gusto, porque vamos avanzando en una buena dirección en donde le estamos apostando a la formación de esa gente de la nueva generación. Datos. Esta me la brinco. Ética. Súper importante. Como todo, hay que ver que cuando estamos empezando a dominar una técnica, hay ciertas cosas que debemos de respetar. No es que la máquina, la ética que tiene la máquina actualmente es la que ya le programo. Debo de hablar de la ética en mí, como ser humano. Y si yo hago una inteligencia, esta debería de ser usada para beneficio de mí mismo y de mis prójimos. Primer principio. Segundo,
que va ligado al anterior. No debería de hacer yo máquinas o no debo de construir máquinas de guerra. Ya sabemos que hay países que están haciendo eso, ¿sí? Y nuestros estudiantes son capaces de hacer máquinas ametralladoras que apunten a las personas y las maten, sin problema. ¿Pero debemos de hacerlo? Pues no, ¿verdad? Porque se puede. Otro también. Voy a dar solo 4 ejemplos. Manipular las elecciones. Sí se puede, ¿verdad? Entonces, ¿deberíamos de hacerlo? Pues no, debemos dejar que la democracia, ¿verdad?, siga su curso. Y otra, no usar la inteligencia, por ejemplo, para contratar a gente. Porque sí podríamos, por ejemplo, saber si una persona va a tener ciertos problemas. Entonces yo estaría haciendo una discriminación. Y hay muchos más, ¿no? Ok. Otras cuestiones. ¿Por qué ahora es el tiempo de la IA? Es una pregunta que me han hecho. Y aquí estoy poniendo ya preguntas de las que yo sé que la gente va a hacer. ¿Por qué ahora es el tiempo? Bueno, pues porque mira, tenemos mejores capacidades de cómputo y vamos mejorando. Porque tenemos más y mejores datos. Ya están más validados. Y porque tenemos mejores técnicas de procesamiento. Están surgiendo ahorita muchas. Estamos entendiendo más de lo que no entendíamos, aunque hay cosas que nos hacen falta. Hay muchas cosas que nos hacen falta. Por ejemplo, ¿qué nos hace falta aquí? No hay leyes. Hay un montón de heurísticas y de cosas que estamos usando así, pero no hay leyes. ¿O alguien me quiere mencionar las 3 leyes de la inteligencia artificial? Pues no, yo no sé cuáles son. Si ya nació, está aquí entre ustedes el Newton de la IA, pues preséntenmelo por favor para que me diga primer ley esta, segunda ley esta. Pues sí, por eso Isaac ocupó una silla, ¿verdad? Porque fue capaz de postular las leyes que modelan ahora muchas de las máquinas que son construidas, o el señor Maxwell. Pues sí, pero nos falta mucho avanzar en esta dirección. Sin embargo, vean cómo se considera 2018 como el definitivo, o sea, este año. Y además, Gartner nos dice que una de cada 4, o sea, el 25% de las empresas planea hacerlo. Y el 73% de los desarrolladores que no la usan dicen, yo quiero aprender. A ver, levanten la mano. Y levantan la mano, ¿eh? Ok, ¿quiénes son los líderes? Pues qué lástima que no aparece México ahí. Pero ahí están los países. No están muy ordenados, pero vean, China es uno de los que más invierten. Muchísimo dinero. Y en 2030 va a estar invirtiendo ya 150,000 billones. Es una cantidad estratosférica de dinero. Estos son datos que yo tomé y son válidos, ¿sale? Ahí están algunos y los europeos se unen así para poderles hacer competencia a los chinos y a los americanos. Pues no es tan fácil la cuestión. Y hay algunos aislados como Inglaterra que está trabajando en computadoras para ella. Aquí están algunas tendencias. Por ejemplo, artículos publicados, vean, y eso es solo a 2015. El crecimiento ya no es lineal. Aquí están los líderes en publicaciones. Ustedes revisen las revistas y van a ver que no sé qué, ¿sí? O sea, por donde quiera, ¿sí? Hay artículos de colegas chinos, sin ser despectivo, en muchas de las áreas. Bueno, la IA no es la excepción. ¿Quién hace más patentes? Los chinos de nuevo. 22% de las patentes a nivel mundial las sacan estos señores, que al fin y al cabo son muchos, ¿no? Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta, la ley de los grandes números, diría el doctor Pérez Abreu, ¿no? Ajá. Aquí está la inversión anual en startups. Aquí está el desarrollo de sistemas basados en inteligencia artificial, el de las startups, ven el crecimiento. Aquí está la ganancia. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si tú pones un negocio saliendo de tu carrera, ¿verdad? Como ingeniero, como maestro en ciencia, como doctor, y tienes paciencia, aquí en México sobre todo, ¿no? Tienes paciencia, seguro, tarde o temprano, vas a tener buenas ganancias. Eso es lo que quiere decir. El problema es, aquí en México no es tan sencillo, ¿verdad? Hay muchísimos startups, sabemos las famosas pymes, pero ¿cuántos de esos sobreviven? ¿Cuántos de esos no son solamente servicios, prestadores de servicios, sino son verdaderos desarrolladores con innovación?
para reflexionar, para terminar mi plática. Tarde o temprano un algoritmo me reemplazará en lo que estoy haciendo. Tarde o temprano, ¿verdad? Una máquina hará lo que yo hago. Eso me lo debo de preguntar. Bueno, pues veamos qué va a pasar dentro de 7 años. Esos 10 años es un periodo crítico en donde muchos empleos van a desaparecer y otros van a aparecer. ¿Cuál es la tendencia? De acuerdo a IEEE, si ustedes ven el último, IEEE Spectrum de este mes, vean, 2018 el 71% la hacen los seres humanos y el 29% la máquina, en total. Vean dentro de 7 años. Dentro de 7 años la tendencia dicha por estos expertos es que las máquinas ya van a hacer más del 50% de las cosas. Eso quiere decir que ya tengo que irle pensando. ¿Vale? Eso quiere decir. Y entonces eso me lleva ahí. ¿Qué debo de estudiar? Muy importante, ¿eh? Y por lo tanto, ¿qué no debo de estudiar? Bueno, ya dijimos que las máquinas son buenas ¿para qué? Para hacer cosas muy rápido y para seguir programas. Por lo tanto, todo aquello que maneje números, que maneje estadísticas de números y este tipo de cosas las va a hacer. Entonces, ahí va. Rápidamente, un pequeño recorrido. Si tú eres un contador, vete despidiendo. ¿Ah? O un analista de crédito, o incluso un cocinero. Vea nada más. Claro, si tú eres un programador, ve. Ya te andan llegando. No es lo mismo un programador que un desarrollador, ¿eh? Un programador es el que codifica, pero el que le piensa a ver cuál es el algoritmo, ese todavía se protege, no es lo mismo. Entonces, vean, ahí le voy bajando. Electricista todavía está protegido, desarrollador de software se refiere más bien aquí al que concibe, ¿sí? En ese sentido. Un bailarín está bien. Un ingeniero eléctrico está bien. ¿Quién más? Un profesor de secundaria. Difícil, ¿eh? Darles clase a esos muchachos. Ajá. Los del CIMAT. No, están protegidos, ¿no? Miren. Bien protegidos. Los abogados, híjole, qué difícil, ¿no? Y así hacia abajo, vean. ¿Quiénes son los que están más protegidos? Miren, pues los profesores de preescolar, los que hacen el análisis todavía de cómo desarrollar los algoritmos optimizados, los profesores de escuela primaria, los dentistas. Yo no quisiera tener un robot ahí metiéndome la fresa aquí. No. O sea, si así duele, imagínense un robot. Bueno, y los médicos y los cirujanos están todavía bastante bien protegidos, aunque exista Da Vinci, bastante bien protegido porque hay muchísimos aspectos que considerar. Bueno, estudios especializados nos informan. Este estudio lo hizo la Universidad de Yale y la Universidad de Oxford, entrevistando a 252 investigadores prominentes y llegaron a eso, que el 50% de las cosas no se van a lograr en a lo más 45 años, que coincide un poco con lo anterior. Eso salió en marzo de 2017. ¿Qué más? Conclusiones. Sí es posible construir hoy por hoy máquinas inteligentes. Así es que tenemos chamba, ¿vale? Los que nos dedicamos a esto, tenemos chamba. Y no hay leyes de la física que se opongan. Eso es bueno también, ¿verdad? Aunque hay luchas, ustedes lo saben bien, entre los filósofos, por ejemplo, John Searle, Penrose, sí, o sea, ellos dicen, no, esa es una... Y luego por otro lado están los ingenieros, por ejemplo, el señor, ¿quién? Pues nada más que el padre de la teoría de la información, Shannon, que en su momento, ¿verdad? No, es que sí es posible. Entonces unos dicen que sí, otros dicen que no. Yo en lo particular soy de los que dicen que sí es posible. Que con el tiempo y un ganchito, como decía don Pedro Infante, se van a lograr las cosas, ¿vale? Entonces, no hay leyes. A lo largo de la plática, simplemente lo que hemos hecho es rascarle al asunto, ¿sale? De eso se trata. Hemos visto algunos ejemplos y nos hemos dado y nos podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo la IA afectará nuestras vidas
a gran escala en un futuro cercano? Bueno, pues este señor nos da una respuesta parcial. Kevin Kelly nos dice que hace una predicción bien interesante, que conforme la IA se va metiendo, ¿verdad? Se va impregnando en nuestras vidas, sin duda va a ser la infraestructura que va a impulsar la próxima revolución. O sea, ¿cuál? La que estamos ya viviendo en este momento. Que depende cómo le llamen ustedes, la cuarta, la segunda, no importa. Estamos ante una revolución donde todo está cambiando y va a cambiar, quiéralo o no. Y entonces, como país, tenemos la disyuntiva de decir, me subo al tren o me vuelvo a quedar abajo, ¿no? Y dejo que el tren pase. Entonces, vemos, ¿no? A pesar de que, ustedes recuerden, en la primera revolución industrial, a pesar de todos los problemas sociales y económicos que se vinieron, ¿quién fue uno de los países que apostó? Inglaterra, ¿sí? Inglaterra. Y vean dónde está Inglaterra. O sea, esos países que le apostaron, supieron apostar y supieron resolver y afrontar esos problemas sociales que se vienen. Bueno, aquí están. Hay toda una serie de libros que están relacionados, que ustedes pueden consultar en español, en inglés, que varios son, por supuesto, traducciones, y que nos hablan de este tipo de aspectos muy interesantes que están ligados a esta nueva revolución. Muchísimas gracias. ¿Preguntas? A ver, si hay varias manos, me gusta. Porque haya cómo cubrir esas necesidades. Hace poco revisé una proyección de población de la Nación de la ONU, que menciona que va a haber para el 2100 va a haber más personas adultas mayores que jóvenes. Entonces, no va a haber tantas personas jóvenes que cubran tareas básicas como atender un restaurante otro tipo de tareas, ¿no? Entonces yo creo que no hay que preocuparnos porque nos quiten nuestro trabajo. No sé qué opinan Yo no me preocupo, que al cabo yo ni voy a estar. O sea, no, estoy de acuerdo contigo. O sea, al rato que vamos a ver que todos esos negocios donde venden hamburguesas, donde venden café, todos esos van a ser máquinas los que los van a estar haciendo. Ahora se usan mucho los jóvenes. Ustedes ven, por ejemplo, los Starbucks. Sí, eso está muy bien, pero esos trabajos los puede hacer una máquina. Muchos de los trabajos que nosotros hacemos actualmente, muchos, los hacen las máquinas. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. La evaluación en el Sistema Nacional de Investigadores. Ahí estamos los SNI 3 reunidos y diciendo que somos la crema y la nata de todo este asunto. Y el 80% del trabajo que estamos haciendo ahí lo puede hacer o una, sin ser despectivo, una secretaria o una computadora. Y así ocurre en muchas áreas, ¿a poco no? Entonces, yo creo que no hay ningún problema. Aquí había otra mano por aquí, por favor. Allá. Sí, yo. Verdad. Sobre lo que había dicho de Big Data, yo también lo siento como que también un problema, ¿no? Porque, bueno, como va aumentando la información que le puedes dar a la computadora, ¿cómo filtras para que tome las decisiones correctas? Usted dijo, o sea, porque, por ejemplo, yo voy a tener una forma, no sé, de pensar diferente de la de mi compañera, por ejemplo. Entonces, ¿cómo le voy a enseñar a la máquina? Bueno, lo que estoy pensando yo es lo correcto, lo que está pensando ella es lo correcto. ¿Cómo estaría eso de filtrar la información? Bueno, es que ese es uno de los problemas, ¿no? Tú los datos que le tienes que proveer tienen que estar... Ese es un problema serio, porque si tus datos no están limpios para una aplicación dada, puede suceder lo que ha sucedido, por ejemplo, con el chatbot de Microsoft, que empezó a insultar. Pues sí, y no fue culpa del programa, fue culpa de los datos, que estaban mal. Entonces hay que tener cuidado con eso. Todavía las máquinas no tienen ese... ¿Por qué? Los seres humanos sí lo podemos hacer. Por ejemplo, a ver, yo puedo hablar con groserías, ¿sí o no? Sí. 6 de cada 10 de mis palabras pueden ser hoy hijo de quién sabe qué, ¿sí o no? Sí. Pero yo puedo elegir
si digo esas groserías y hablo con toda propiedad. Bueno, eso una máquina yo todavía no lo veo, porque ahí entran muchos aspectos que todavía no están modelados, como son la ética, ¿verdad? Los valores, en fin, todo ese tipo de cosas. Entonces sí, todavía les tenemos que ayudar, pero las máquinas en un momento dado, pues se habla de que una de las características es que ellas puedan aprender. Pues estamos todavía en pañales, en mi opinión, en ese asunto, aunque hay muchos avances. ¿Alguien más? Por favor. Muy bien. Yo para completar. Exacto, para que sean 3 mujeres. Otro tema relacionado a este punto también sería que la tecnología, o sea, cada vez hay mucho desarrollo tecnológico, cada día. Sí. Sin embargo, pues no toda la tecnología desafortunadamente llega a todas las personas, ¿no? Y también vemos que el índice de pobreza va en aumento. Ahí, ¿cuál sería su perspectiva al respecto para que nosotros como científicos y tecnológicos podamos enfocar también nuestros esfuerzos para que llegue a más personas, no solamente a aquellos que puedan pagarlo, ¿no? Sí, bueno, ¿quieres que te hable como científico o quieres que te hable como político? Bueno, mira, si yo fuera, por ejemplo, el director general del CONACYT, yo impulsaría que cosas como esta fueran utilizadas como herramientas para resolver esos problemas, para coadyuvar en la solución de esos problemas de la pobreza. Se puede demostrar que esos problemas, porque muchos de esos problemas son problemas de optimización. Claro, hay muchos aspectos que nos rebasan, por supuesto, pero cuestiones de la inteligencia artificial pueden ser usados, por ejemplo, para ir rompiendo la brecha, como educando bien, ¿sí? No con soluciones tal cual que me saco de la bolsa, que está muy bien, debe estar muy bien planeado para que esas soluciones den educación, no en un año, sino tal vez en una generación, ¿verdad? En donde tengamos gente bien educada, con valores y demás. Eso va rompiendo poco a poco la pobreza. No quiere decir que la inteligencia artificial va a resolver todos los problemas, va mucho más allá, pero yo creo que sí puede coadyuvar en ese sentido a resolver, porque es una herramienta que se ve que puede usar precisamente, como tú bien lo dijiste, los grandes datos y extraer patrones de comportamiento, tendencias que se pueden usar a favor o en contra para resolver esos problemas. Y yo creo que efectivamente sí pueden influir. Usted mencionaba los 10 años críticos que debe haber de equilibrio de empleos y todo ese tipo de cosas. Ciertamente pues, los trabajos que van a sustituir las máquinas son trabajos cíclicos, embebidos, sucios. Sí, señor. Pero pues, ciertamente esa cantidad de personas, si lo pensamos bien, sería, no sé, aproximadamente el 50 o tal vez más, 50% de la población que existe en el mundo. Entonces ese 50% va a ser forzado a estudiar algo, pues ciertamente, entre comillas, sería forzado a estudiar algo relacionado con la ciencia y la tecnología, o igualmente ¿qué va a hacer el hombre cuando se sustituya su trabajo? Yo creo que sí va a haber, como siempre lo ha habido, ¿no? Siempre hace esas preguntas, las hace la gente. ¿Alguna vez las máquinas nos van a contestar? O sea, ese tipo de preguntas las hace. Yo creo que sí hay alarma, como en todo. O sea, en estos momentos, si hubiera por ejemplo, un auto ya autónomo que funcione, yo casi estoy seguro que tú sí te subirías. ¿Quién sabe? Y le brindarías tu confianza a ese auto para que te lleve de aquí a tu casa. Pero hay gente que no lo haría, como hay gente que todavía no se sube a un avión porque dice que se caen, a pesar de que es una tecnología asimilada y aceptada, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir pasando por esa franja en la cual vamos aceptando estas tecnologías y no es un escalón el cual tú le estás metiendo al proceso, sino es una rampa en donde poco a poco se va insertando, como lo dice este señor,
se va insertando poco a poco en nuestra forma de ser y va moldeándole, le va dando forma, de tal manera que, por ejemplo, no sé, ¿tú naciste entre qué? ¿Entre computadoras o entre qué naciste? Hablando de tecnología. Pues, ¿Entre qué? pues apenas cuando me voy creciendo la tecnología, sí. Naciste entre PCs o celulares, ¿entre qué naciste? ¿Literalmente o...? Sí, literalmente. No quiere decir que hayan puesto, no. Nací de mi madre y... No. Eso todos lo sabemos. No, pero tú eres una generación que naciste, por ejemplo, rodeado de tecnología, por ejemplo, de celulares. Para ti es natural, ¿sí o no? Para mi abuela no. Mi abuela, mi mamá nacieron con un radio que tenía 2 botones. Y si tú le querías meter una tecnología nueva, le dices, mira, no me vengas con eso. ¿Vale? A mí dame mi radio con 2 botones. Y ya, esa es su tecnología. Yo nací con otra. Al rato va a haber niños que van a nacer entre robots. Lo vemos en ejemplos de películas, por ejemplo, Star Wars. Luke Skywalker. Nace entre robots. Tan es así que los desarrolla. Sí, y habla con ellos de manera tan natural. Ahorita nosotros diríamos, eso es cosa del diablo. A lo mejor, ¿no? Vean cómo nos vamos adaptando. Y nos va moldeando. No está contra nosotros, simplemente nos vamos adaptando. Ayer alguien me hacía una pregunta similar. Bueno, ¿nos vamos a fusionar? Sí, señor. ¿Nos vamos a fusionar? Vamos a hacer inteligencias humanas embebidas en máquinas. Esa es la tendencia. ¿Sí? Esa es una de las tendencias. Por ejemplo, los que ya somos medios ¿qué? Biónicos. Si ustedes traen un marcapaso, pues ya son un pedazo máquina, quieranlo o no. ¿Ah? Pero al revés es bien difícil. Al revés es bien difícil. Entonces, en mi opinión, yo creo que es una tendencia natural, aunque siempre el hombre pues tiende a oponerse a ese avance. Ahora, tenemos que hacerlo, eso sí, con ética, pensando bien, tratando de no destruir nuestro entorno. Ese es uno de los principales retos, ¿verdad? Que el desarrollo de esta tecnología no vaya a destruir nuestra casa. Y cuando hablo de la casa estoy hablando de la tierra, porque si no, ¿qué es lo que va a pasar? Estamos obligados a dejar la tierra e irnos a otro planeta. Estamos obligados. ¿Sí? Voy a terminar con esto. O sea, ustedes saben que en la naturaleza hay básicamente 2 tipos de vida. Está la flora y está la fauna. Bueno, ¿quién depende de qué? Mire, puede haber fauna, puede haber flora sin fauna, pero no puede haber fauna sin flora. O sea, este mundo lo podías tú tener lleno de plantas sin ningún problema. Pero al revés, sí estaría muy difícil. Entonces, debemos de aprender también a que todas estas tecnologías las manejemos, ¿verdad? Seamos buenos administradores de lo que tenemos en nuestras manos. Al fin nosotros somos la única especie en la Tierra que somos capaces de transformar algo en otra cosa. Manteniendo el primer principio de la termodinámica. Transformar. Y eso nos hace diferentes, ¿verdad? No sé si eso conteste parcialmente a tu pregunta. Y muchas gracias por preguntar. ¿A qué horas termino? Si quieren continuar. Bueno, pues yo. A la comida. Ok, ustedes como digan. Muchas gracias.